Buenas tardes, compañeros. Nosotros le vamos a presentar el tema de adolescencia. En mi equipo se encuentra Carol, Angie, Ana, Yare y su servidora. Bueno, para hablar de adolescencia, primero hay que saber qué es adolescencia. La adolescencia es una etapa que transcurre entre los 10 y los 19 años de edad en una vida normal humana. En esta existen cambios físicos, psíquicos y sexuales. En los cambios físicos está el crecimiento de vello, el crecimiento de talla, peso, el crecimiento de busto en las mujeres, de cadera, empiezan a aparecer curvas. En los varones empieza el ensanchamiento de la espalda y el crecimiento testicular. Esto varía entre los 10 y los 15 años de edad. En los cambios físicos se encuentra una personalidad ya definida y querer tener un lugar en la sociedad, un lugar exactamente para ellos. En los cambios sexuales empieza una fascinación, un gusto por tener relaciones de amistad o incluso noviazgos, obviamente con personas del sexo opuesto. Y empieza una etapa sexual, digamos, activa. Ya conociendo todo esto, hablaremos primeramente de un autor llamado Freud. Freud cataloga a la etapa llamándola genital, porque él se basa en los cambios sexuales, en la maduración sexual. Él nos explica que todos los adolescentes que se encuentran en esta etapa o apenas van a comenzar, despiertan intereses sexuales, intereses de relaciones, buscando placer, estar placenteramente cómodos. Nos dice que es una etapa de angustia y rebelión, que no siguen reglas, que desobedecen, porque ellos buscan la independencia. Es una etapa donde se despierta como un sentido buscando placer. Este placer lleva varias cosas. Eh, o se viene guardando desde la etapa latente, como él le dice, a la anterior etapa que es una niñez. Él nos dice que existe o buscan el placer en tener relaciones y también se presenta la masturbación activa. Más que nada, ellos buscan sentir, conocer y tener placer. Placer simplemente porque ellos lo quieren, no porque lo requieran. Ellos buscan despertar, experimentar y tener una vida placentera. A continuación, mi compañera Ana hablará sobre un autor llamado Piaget, que nos hablará de cómo cataloga a la adolescencia ese autor. Bueno, yo les voy a explicar lo que el autor Piaget nos quiere decir con la adolescencia. Él, para hacerlo más sencillo, lo divide en dos, en la temprana y la mediana. La temprana inicia de los 10 a los 14 años. Es cuando están en un cambio de físicos y de sentimentalmente. Es cuando más están inestables y es más que nada en la secundaria. Eh, la temprana Piaget la maneja de los 15 a los 18 años, en una edad adulta y bueno, en proceso de adulto, y lo maneja como una exploración o una atracción sexual y también está buscando una aceptación social por medio de los adultos, como ya lo dije antes. Y también Piaget para esto lo divide en unas fases formales. En las operaciones formales, que es el pensamiento abstracto, el razonamiento hipotético deductivo, que es que busca las soluciones el adolescente para poder afrontar sus problemas o todo lo que se le pase.
Erik Erikson nos dice que la etapa de la adolescencia es donde se produce la búsqueda de la identidad que definirá al individuo durante toda su vida adulta. También nos dice que esta etapa comienza con la pubertad y finaliza alrededor de los 18 o 20 años, pero actualmente está comprobado que debido a una serie de factores psicosociales, la adolescencia se prolonga más allá de los 20 años, llegando incluso hasta los 25. La tarea primordial es buscar la identidad del yo y evitar la confusión de roles. Erik Erikson nos habla sobre la identidad yoica. ¿Qué es la identidad yoica? Pues es saber quiénes somos y cómo encajamos en el resto de la sociedad. Exige que tomemos lo que hemos aprendido sobre la vida y sobre nosotros mismos y lo moldeemos en una autoimagen unificada. Este autor nos menciona que cuando un adolescente pasa por una confusión de roles, está teniendo una crisis de identidad. Existe un problema cuando tenemos demasiada identidad yoica, que es cuando un adolescente está muy comprometido con un rol en la sociedad o en alguna subcultura que no queda espacio para la tolerancia. Erikson llama a esta tendencia maladaptativa fanatismo. Un fanático cree que su forma es la única que existe. Y por descontado está que los adolescentes son conocidos por su idealismo y por ver las cosas en blanco y negro, o sea que no hay intermedios, lo que da como resultado que estos se envuelven a otras personas alrededor de ellos, inculcándoles su forma de vida y sus estilos, sus creencias, sin importarles el derecho de los demás a estar en desacuerdo. Sin embargo, la falta de identidad es bastante más problemática y Erikson llama esto repudio. Estas personas repudian su membresía en el mundo de los adultos y repudian la necesidad de una identidad. Algunos grupos de adolescentes se permiten la fusión con grupos que puedan darle rasgos de identidad, como por ejemplo sectas religiosas, grupos amenazadores o grupos militaristas, especialmente grupos que hayan sido separados de las corrientes de la sociedad. Y pueden llegar a embarcarse en conductas autodestructivas como la ingesta de drogas, de alcohol o incluso adentrarse en sus propias fantasías psicóticas. Después de todo, ser malo o ser nadie es mejor que no saber quién soy. Si logramos negociar con éxito esta etapa, al final tendremos la virtud o lo que Erikson llama fidelidad. Y esto es cuando encontramos un lugar en nuestra sociedad, un lugar al cual pertenecer. El autor Hall, que explica que la adolescencia comprende de los 12 o 13 años y termina con la adultez tardía, que está entre los 22 o 25 años. Hall describe a esta etapa como un periodo de tormenta e ímpetu. También dice que la adolescencia es un segundo nacimiento, ya que aquí es cuando aparecen nuevas características esenciales. En esta etapa, el adolescente puede expresar mucha energía y actividad desmedida y alternativamente mostrarse indiferente y desganado. La adolescencia también puede ser una etapa de pureza y de tentación, ya que el adolescente desea la soledad, pero al mismo tiempo necesita integrarse a grupos y tener amistades que suelen tener gran influencia sobre él. La adolescencia puede ser dulce a veces y también cruel. El adolescente desea encontrar ídolos, pero también rechaza la autoridad. En el final, Hall dice que la adolescencia se recapitula como el comienzo de la civilización moderna, y es ahí cuando termina el proceso evolutivo y este llega a la etapa de la madurez. Arminda Avesturi y Mauricio Nobel. Bueno, definen que el proceso de la adolescencia es una situación que obliga al individuo a reformularse los conceptos que ha adquirido hasta el punto de su vida, acerca de sí mismo, de sus familiares, sus amigos o sus intereses propios. Esto lleva a abandonar su parte infantil y a proyectarse en el futuro como adulto. Es un proceso de cambio. También definen que la adolescencia es la etapa de la vida durante la cual el individuo busca restablecer su identidad adulta, apoyándose de las primeras relaciones objetales parentales interlazadas y verificando la realidad que en el medio social les ofrece. Algunas de las características que presentan durante este proceso son la búsqueda de sí mismo y de la identidad, la tendencia grupal, las crisis religiosas,
la desubicación temporal, la evolución sexual, la actitud social y separación progresiva de sus padres. Peter Bloss considera la transición adolescente como la suma de todos los intentos que ha hecho el individuo por adaptarse a los cambios que está viviendo. La define como el avance hacia la primacia genital. La primera etapa, que es la preadolescencia, va de los 9 hasta los 11 años. Aquí la atención de ambos sexos no se basa en las características de su cuerpo, sino en su funcionamiento. Mientras los hombres actúan de forma hostil hacia las mujeres actúan de forma varonil. La segunda etapa, que es la adolescencia temprana, va de los 12 hasta los 15 años. Aquí comienza la búsqueda y encuentro de nuevas relaciones a consecuencia de la separación progresiva de los padres. Las relaciones que se hacen con objetos no parentales se hacen fuertes y necesarias en la vida del individuo. El interés del adolescente se centra en la genitalidad, además de que desarrolla un sentimiento de autonomía por los valores y reglas que está forjando. La tercera etapa, que es la adolescencia, va de los 15 hasta los 18 años. En esta se adopta una posición heterosexual, abandonando así la bisexualidad, que es característica del desarrollo psicológico de la adolescencia. El adolescente logra responder la pregunta ¿quién soy?, respondiéndose con un «este soy yo». En esta etapa también se logran destrezas y habilidades, fijando así la vocación para decidir qué es lo que se quiere en un futuro. La adolescencia tardía es la cuarta etapa que va desde los 19 hasta los 21 años. Esta es una etapa de consolidación para al fin lograr un yo estable. Se alcanzará la capacidad de intimidar, o al menos esperará lograr esto. Además, se logrará la autonomía y la estabilidad sentimental emocional de la autoestima. Frente al mundo, el adolescente adoptará una postura crítica para lograr la capacidad de pensamiento abstracto, además de que pensando críticamente discernirá y definirá algunos valores e ideales propios. La posadolescencia es la quinta y última etapa que va desde los 22 hasta los 24 años de edad. A los que se encuentran en esta etapa se les llama adultos jóvenes. En esta etapa, el lugar elegido y las personas con las que se convive se encuentran más estables, además de que se tiene un rol fijo en la sociedad. Esta etapa es previa a la adultez, además de que en esta última fase se hace énfasis a los valores, que se consolidan con las experiencias pasadas y la planeación del futuro. Los trastornos del comportamiento son bastante frecuentes durante la adolescencia y para explicártelo se los voy a dividir en dos grandes grupos para que sea más sencillo entenderlo. El primer grupo está compuesto de los problemas emocionales y del comportamiento, en donde entrarían los trastornos del ánimo como la depresión. También tenemos los trastornos de la conducta alimenticia, como la bulimia y la anorexia, las crisis de la adolescencia, donde entraría el aislamiento, la agresividad, la rebeldía, la ansiedad conflictiva y también la orientación sexual, trastornos por sustancias como el alcohol o las drogas. Y el segundo estaría compuesto por los trastornos escolares o del aprendizaje, en donde el principal sería el trastorno de déficit de atención, ya sea con hiperactividad o sin esta.